Hola chicos, hoy vamos a trabajar sobre fracciones de kilogramo y la báscula. En esta ocasión estudiarás y conocerás la relación que tiene el kilogramo y el gramo y a su vez qué uso le damos a la báscula. ¿Te has preguntado qué objetos conoces que se compren por kilogramo o para qué sirve la báscula y cómo funciona? Cuando se solicita medir algo, por lo general hay una unidad para ello. Si alguien compra telas, las pide por metro, aunque también hay cosas que se miden con unidades más pequeñas. Por ejemplo, un trozo de listón se puede medir en centímetros. Existen dos unidades en las que comúnmente se mide el peso, y estas son el kilogramo y el gramo. Cuando hablamos de kilogramo, cuyo símbolo es kg, es una unidad de medida que se emplea en la ciencia y en actividades diarias. Por ejemplo, si compras alguna fruta, el tendedero la pesará y cobrará según su precio por kilogramo. Las fracciones de kilogramo que se usan con más frecuencia son la de 1/4, 1/2 y 3/4. Veamos algunos ejemplos. Con frecuencia el queso se pide en fracciones de kilogramo. 1/4 de queso alcanza para preparar aproximadamente 5 sándwiches. ¡Qué rico!, ¿no? El medio kilogramo se emplea, por ejemplo, al pedir frutas o verduras. Otra fracción común son los 3/4. Por ejemplo, 3/4 de jamón alcanzan para 3 o 4 personas. Cuando hablamos del kilogramo, es usa una unidad para pesar gran parte de los productos que usamos a diario. Por ejemplo, 1 kilogramo de manzanas son alrededor de 4 piezas. Algunos productos se empacan en bolsas con más de 1 kilogramo. Por ejemplo, un costal de mandarinas puede pesar entre 5 y 10 kilogramos. 1 kilogramo también se usa para indicar el peso de seres vivos. Por ejemplo, un elefante recién nacido pesa cerca de 100 kilogramos. Ahora conozcamos un poco el gramo, cuyo símbolo es G. Es un submúltiplo del kilogramo. En la palabra kilogramo, kilo significa 1000. Por ello, 1 kilogramo es lo mismo que 1000 gramos. Se ocupa para medir cantidades más pequeñas. Con frecuencia, en recetas de cocina, se presentan sus ingredientes en gramos. El gramo también se emplea en los laboratorios para pesar diferentes sustancias y en general para pesar objetos o animales muy livianos. Mira estos ejemplos. En una cucharadita de azúcar podemos encontrar hasta 15 gramos. El colibrí es un ave muy ligera y la podemos pesar en gramos. A partir de la cantidad de gramos que hay en 1 kilogramo, se puede conocer cuántos gramos hay en las fracciones de kilogramo. Es decir, se puede indicar sus equivalencias. Observa estos ejemplos. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Ve este queso, tenemos un entero. Ahora, en 1 kilogramo hay 4/4 de kilogramo. También hay 2 medios de kilogramo. Un cuarto es una cuarta parte del kilogramo, entonces equivale a 250 gramos. 1/4 de kilogramo igual a 250 gramos. Ahora, si tenemos 3/4, entonces ¿cuánto equivaldrá? Efectivamente, 750 gramos, porque al sumar cada uno de los cuartos obtenemos 750 gramos, porque al sumar 250 más 250 más 250, la suma total nos dará esa cantidad. Ahora, cuando hablamos de medios, en este caso serían 500 gramos, porque es la mitad de ese kilogramo. Recordamos, 1 kilogramo equivalen a 1000 gramos. Y te preguntarás, ¿cómo podemos saber todo eso? Bueno, para ello ocupamos la báscula, que son instrumentos de medición que se usan para pesar. Existen diferentes tipos de básculas. En los laboratorios hay algunas muy precisas que se utilizan para medir cosas con menos de 1 kilogramo de peso. En los mercados, sin embargo, se utilizan y se pesan hasta de 5 y 10 kilogramos. También hay básculas para personas o para pesos muy grandes, como el de un camión de carga. Casi todas las básculas son mecánicas. Hay que mover las pesas para identificar el peso, o bien una aguja se mueve en una escala para indicarlo. Pero también existen básculas digitales, que dan lecturas más precisas en una pantalla. Observa el siguiente video.
Tipos de báscula. Existen diferentes tipos de báscula. La de brazos es tal vez la más antigua. En uno de los platos se colocan las pesas según lo que se quiere pesar. En el otro se pone el objeto que se pesará. Cuando la balanza se equilibra, el objeto pesa lo mismo que las pesas. Una variación de la balanza de platos es la báscula empleada en laboratorios y para pesar mercancías. Tiene solo un plato en el que se coloca el objeto que se pesará. Las pesas están integradas en dos varillas y se recorren hasta equilibrar la balanza. Una variante de báscula es la que se usa en los consultorios médicos. En vez del plato tiene una plataforma en la que se para la persona. También se recorren las pesas hasta equilibrar la báscula. Esta báscula para personas es más sencilla. El peso se señala por medio de una aguja, es decir, sin mover pesas. Las básculas de cocina funcionan de manera similar a las anteriores. Se colocan los objetos en el plato y la aguja señala el peso. Por ejemplo, aquí se indican 400 gramos. La escala de esta báscula indica el peso también en decimales. 1.5 kilogramos son kilogramo y medio. También existen básculas digitales, en las que en lugar de una aguja y una escala, la medición se muestra en la pantalla. Esta, por ejemplo, puede servir para la cocina o en un laboratorio. Esta es una báscula digital para personas. Algunas básculas digitales sirven para objetos muy pesados. Por ejemplo, pueden usarse para pesar un cargamento de frutas. La báscula es un instrumento indispensable para las actividades de las personas. ¡Wow! Muy interesante, ¿no creen? Las funciones que tiene el kilogramo y el gramo son muy importantes. Espero les haya gustado este tema. Nos vemos la próxima. Bye.